Destruí a mi marido porque lo descubrí con su amante, y, en represalia, él ordenó a los guardias de seguridad que me ingresaran en una clínica psiquiátrica. 2 días después, se arrepintió y fue allí a buscarme. Sin embargo, se quedó paralizado al oír a una enfermera decir que, la mañana anterior, una comitiva de todoterrenos negros, conducidos por guardaespaldas privados, había llegado para rescatarme. La celebración del 5º aniversario de la fundación de nuestra empresa, que también coincidía con nuestro aniversario de boda, tenía lugar en un lujoso hotel de 5 estrellas, en pleno barrio de Salamanca, en Madrid. En el escenario, una enorme pantalla de tecnología LED mostraba el logotipo de la empresa tecnológica de Valerio. En el salón de baile había unos 500 invitados, socios comerciales, periodistas, familiares de ambas partes, y las mismas personas que me habían visto pasar noches en vela revisando cada plan de negocio, en una época en la que la empresa ni siquiera tenía una oficina decente. Yo llevaba un vestido color crema hecho a medida. Al cuello, una fina cadena de oro. En el dedo todavía brillaba la alianza de boda. En el fondo de mi corazón pensaba que, aunque nuestra relación se había enfriado hacía mucho tiempo, al menos delante de los demás él mostraría una pizca de respeto por mí. Ese es el gran tormento de muchas mujeres. Sabemos que la casa ya tiene grietas profundas, pero seguimos intentando mantener la apariencia de un tejado perfecto, convencidas de que 5 años de vida en común no pueden borrarse de un plumazo. Pasé junto a las mesas decoradas con flores blancas y vi a Valerio cerca de un escenario secundario. Estaba bajo la luz de los focos, con un traje impecable y el mismo rostro sereno, con el que pronunciaba discursos en televisión sobre ética empresarial y responsabilidad social. Pero su mano rodeaba con firmeza la cintura de Soraya, la nueva asistente de dirección, que había entrado en la empresa hacía menos de un año. Soraya se apoyaba en su pecho con tanta naturalidad que parecía que aquel lugar le hubiera pertenecido desde siempre y que la intrusa fuera yo. Sobre sus hombros descansaba un pañuelo de seda que yo había dejado semanas antes en el despacho de Valerio. En la muñeca lucía la misma pulsera que, un mes antes, él me había dicho que había comprado para la esposa de un inversor de Barcelona, supuestamente para mantener buenas relaciones comerciales. En aquel instante, la música, el tintineo de las copas y las risas de los invitados parecieron alejarse. Solo quedó el latido sordo de mi corazón destrozado. No sé cómo acabé plantada justo delante de ellos. Tal vez me guió la última gota de orgullo de una esposa ignorada durante demasiado tiempo. Soraya se sobresaltó al verme y apartó rápidamente la mano del pecho de Valerio. Pero él no soltó su cintura. Se limitó a mirarme con una leve irritación, como si yo no fuera su esposa, sino un contratiempo molesto en el programa de la noche. Le pregunté en un susurro: «Valerio, explícame esto». Fueron solo 3 palabras, pero mi garganta se secó como si hubiera tragado arena. Él hizo una pausa y respondió con voz baja y monótona: «Clara, no montes una escena aquí. Hoy es un día importante para la empresa». Aquello me arrancó una risa amarga, mientras las lágrimas ya me inundaban los ojos. Durante los últimos 5 años, todos los días de la empresa habían sido más importantes que yo. Cuando mi madre estuvo ingresada en el Hospital Universitario La Paz, él decía: «Estoy en una reunión». Cuando yo ardía de fiebre, decía que tenía que tomar un vuelo urgente a París para reunirse con un inversor. Cuando descubría mensajes nocturnos entre él y Soraya, me llamaba paranoica. Vivir sin confianza resulta agotador. Me callé y aguanté muchas veces. Aguanté hasta sentirme patética. Pero la gente soporta porque ama, no porque no le duela. Levanté a la mano y le di una bofetada. El golpe resonó por todo el salón de banquetes. No fue ensordecedor, pero sí lo bastante fuerte para que la multitud que nos rodeaba se quedara en silencio al instante. La cabeza de Valerio se giró. En la comisura de sus labios apareció una diminuta gota de sangre. Soraya se cubrió la boca con las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas en el acto y gritó con voz temblorosa: «Valerio». Aquel grito frágil sonó como si la principal víctima de toda la situación fuera ella. Los flashes de las cámaras de los reporteros se dispararon sin cesar. La luz blanca y fría me dio de lleno en el rostro. Oí a alguien detrás de mí susurrar: «Esa es la mujer de Valerio. ¿Por qué está tan desequilibrada?». Las miradas ajenas duelen más que las maldiciones. La gente, cuando desconoce la verdad, siempre está dispuesta a creer en la hermosa obra de teatro que le presentan. Valerio se limpió lentamente la comisura de la boca.
Lo primero que hizo no fue mirarme a mí, sino atraer a Soraya hacia sí. Se quitó la chaqueta del traje, la colocó sobre los hombros de ella y le dijo con dulzura: «No tengas miedo, yo estoy aquí». Esa misma frase se la había dicho yo la noche en que la empresa estuvo al borde de la quiebra. Yo estaba abrazada al ordenador portátil, llorando, con miedo de que todo se desmoronara. En ese momento, él posó su mano sobre mi cabeza y dijo: «Clara, yo estoy aquí». Al fin y al cabo, la frase no cambia. Solo cambia quien la escucha, y el sentido se vuelve al revés. Me quedé parada frente a ellos. Mi mano aún hormigueaba por la bofetada, pero el verdadero dolor estaba en una certeza. Este hombre ya no me considera alguien a quien deba proteger. Miré directamente a Valerio, intentando que no me temblara la voz. «Estás abrazando a otra mujer delante de todo el mundo y me dices que no monte una escena, Valerio. ¿Cuánto he invertido yo en esta empresa durante estos 5 años? Tú lo sabes mejor que nadie. ¿Quieres usar a la prensa para hacerme pasar por loca?». Su rostro se contrajo ligeramente al oír la mención de mis inversiones. Soraya se encogió aún más contra él, con los labios temblando, como si temiera que yo me lanzara sobre ella. Valerio miró a su alrededor. Vio que los invitados ya formaban un círculo, y que los objetivos de las cámaras nos apuntaban. De repente, suspiró y su voz se suavizó hasta tal punto que cualquier extraño pensaría: «Está haciendo todo lo posible por tolerar a una mujer insoportable». Elevó la voz y dijo: «Pido disculpas a todos. Mi esposa ha estado bajo una presión psicológica terrible en los últimos tiempos. Su estado emocional es muy inestable. Ya le he pedido que busque tratamiento, pero se niega. Estoy desesperado». Con solo una frase, transformó la bofetada de una esposa, traicionada en la prueba de una enfermedad mental. Miré los rostros a mi alrededor. Unos miraban con lástima, otros con una curiosidad morbosa, otros sacaban apresuradamente sus teléfonos para grabar. La vida, a veces, no te derriba con un golpe, sino con la etiqueta que los extraños te pegan en la frente. Di un paso adelante, queriendo arrancar el micrófono del escenario y contar la verdad a todos. Pero no sé de dónde surgieron 2 hombres con traje oscuro. Uno me bloqueó el paso, el otro me agarró por la muñeca. Intenté zafarme, gritando: «Suéltame. Valerio, ¿cómo te atreves a hacerme esto?». Él no respondió. Solo se limitó a darle unas palmaditas en el hombro a Soraya y asintió a los guardias de seguridad: «Llévensela por la salida de servicio. No dejen que los reporteros la alteren más». Sus palabras sonaron cariñosas, pero el agarre de los guardias en mis brazos no presagiaba nada bueno. Me arrastraron hacia atrás. Mi tacón alto se enganchó en el borde de la alfombra y casi me caigo. Mi bolso de mano se me resbaló de los dedos. Por el suelo de mármol se esparcieron un lápiz de labios, pañuelos de papel y una pequeña memoria USB con la presentación de nuestro proyecto principal. Me incliné para recoger las cosas, pero el guardia tiró de mí sin piedad. Los clics de las cámaras me perseguían a mis espaldas. Los susurros se clavaban en mi piel como finas agujas. Intenté mirar a Valerio por última vez. Seguía bajo la lámpara de cristal, con un brazo alrededor de Soraya y con la otra mano ajustándose el cuello de la camisa. La alianza en su dedo anular brilló de forma opaca. Era triste constatar que lo más brillante de aquella noche no era nuestra fidelidad conyugal, sino el brillo metálico y frío de un objeto que había perdido todo su significado. Cuando fui empujada por la puerta lateral, una ráfaga gélida del pasillo de servicio me golpeó la espalda. El olor a detergente industrial, a restos de comida de las cocinas y el golpeteo de los carros contra las paredes transformaron instantáneamente todo el glamour del salón en una farsa barata. La esposa que había entrado por la puerta principal estaba siendo ahora desechada por la salida de servicio junto a la zona de residuos. En el aparcamiento de la parte trasera del hotel, una furgoneta negra me esperaba. Junto a la puerta abierta estaba un hombre con una bata médica sobre la camisa. En el pecho lucía la placa de una clínica psiquiátrica privada. Solo entonces sentí un miedo visceral. Me giré bruscamente, pero los guardias me sujetaban los brazos con una fuerza de plomo. Valerio se acercó muy lentamente. En su mejilla aún era visible la marca roja de mi bofetada, pero su mirada era aterradoramente tranquila. Le pregunté con voz ronca: ¿preparaste el coche y a estas personas con antelación? Él me miró sin negar ni justificarse. A veces, el silencio es más cruel que cualquier confesión, porque demuestra que todo fue calculado al milímetro.
Solo faltaba esperar a que yo misma cayera en la trampa. Intenté forcejear de nuevo. Pero ¿cómo podría una mujer, temblando de dolor y humillación, dominar a dos guardias corpulentos? La puerta de la furgoneta se abrió, y el olor a tapicería de cuero mezclado con desinfectante llegó a mis fosas nasales provocándome náuseas. Valerio se acercó, me puso una mano en el hombro, como si quisiera consolarme. Para los extraños, seguía siendo el esposo paciente que cuidaba de su mujer. Solo yo escuché su susurro directo al oído. Cada palabra fue tan baja que me penetró hasta los huesos. Compórtate. Te quedas allí unos días y te darás cuenta de quién manda realmente en tu vida. Me desperté en una habitación de un blanco deslumbrante. No era el blanco estéril de un gran hospital público, sino un tono liso y muerto, como si hubieran borrado deliberadamente todo rastro de humanidad de allí. El techo era bajo. En la esquina había una cámara de vigilancia redondeada. La ventana estaba cubierta por una película translúcida, y afuera se vislumbraban rejas metálicas pintadas de blanco. Me senté bruscamente, y un dolor de cabeza agudo me atravesó, como si una prensa de hierro me aplastara las sienes. Tenía un hematoma alrededor de la muñeca izquierda. Me había resistido con demasiada fuerza cuando fui arrastrada. Ya no vestía mi vestido crema a medida. Había sido sustituido por un pijama holgado, azul claro, con la inscripción clínica de la Serenidad en el pecho. Me toqué el cuello. La cadena de oro seguía allí, pero mi bolso y mi móvil habían desaparecido. En los pies, unas zapatillas de goma anchas que me rozaban los talones. En el pasillo, se oía el golpeteo acompasado de las ruedas de los carritos médicos. Cada par de minutos sonaba el pitido electrónico de las cerraduras magnéticas. Aquel sonido dejaba algo muy claro. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres decir o a quién quieres llamar ya no depende de ti? Me levanté, fui hacia la puerta y golpeé con fuerza. Abraham, yo no di mi consentimiento para estar aquí. Exijo un abogado. La última frase me quemó la garganta de amargura. Para alguien llevado al corazón de la Sierra de Guadarrama en plena noche, sin móvil, sin documentos y sin testigos, pedir un abogado allí parecía tan inútil como esperar que lloviera oro. La puerta se abrió unos 10 minutos después. Entró un hombre, un médico de unos 40 años, con el pelo impecablemente peinado, gafas finas y una bata perfectamente planchada. En su placa se leía Dr. Beltrán, especialista jefe. Detrás de él venía una joven enfermera con una carpeta azul con mi historial clínico. Beltrán se sentó en la silla frente a mí. Su voz era empalagosamente suave. Clara, cálmese. Estamos aquí para ayudarla a estabilizarse. Lo miré a los ojos. Yo no necesito estabilizarme. Mi marido me trajo aquí ilegalmente. Exijo llamar a mi familia. Él no mostró sorpresa. Solo abrió la carpeta, pasó algunas páginas y golpeó con el bolígrafo un papel con un sello rojo. Valerio es su esposo legal. Según la declaración, anoche tuvo un episodio de agresividad. Atacó a una persona en público, representando un peligro para sí misma y para los demás. Su familia insistió en que la clínica le proporcionara una observación segura durante las primeras 48 horas. La palabra familia me provocó una risa histérica. ¿Qué familia? El hombre que había abrazado a su amante había lanzado a los guardias contra su esposa y al día siguiente se arrogaba el derecho de firmar papeles en mi nombre. Le arranqué la carpeta de las manos, recorriendo con la mirada las líneas impresas de antemano. Crisis psicológica aguda, delirios paranoides de traición, reacciones emocionales incontrolables. Al final, en el apartado de responsabilidad, constaba la firma de Valerio y al lado, un informe del incidente con frases muy convenientes. Celos infundados de la esposa, sospechas repetidas respecto a empleadas de la empresa, signos anteriores de agresividad en el hogar. Al leer hasta allí, mis manos empezaron a temblar. Al fin y al cabo, la gente no necesita golpearnos hasta sangrar para ser cruel. A veces bastan 2 líneas en un trozo de papel y un sello para que una persona sana se convierta en una loca en quien nadie volverá a creer. Tiré la carpeta con fuerza sobre la mesa, intentando evitar que la voz me fallara. Dr. Beltrán, míreme. ¿Acaso estoy hablando de forma incoherente? ¿Me estoy haciendo daño a mí misma? Yo solo le di una bofetada a mi marido porque me estaba traicionando delante de mis ojos. Si el dolor, la rabia y las preguntas de una mujer traicionada se llaman enfermedad mental, entonces, ¿cuántas personas normales existen en el mundo? La joven enfermera bajó la mirada,
apretando los dedos en el borde de su bloc de notas, pero el doctor Beltrán dio un leve suspiro y dijo: «Cuanto más ferozmente niegue todo, más evidente se vuelve que su estado emocional es inestable en este momento. No saquemos conclusiones precipitadas. Se trata solo de una observación temporal». Me quedé mirándolo, dándome cuenta de que aquella conversación no tenía como objetivo escuchar mi versión. Era solo una formalidad burocrática para demostrar que habían hablado con la paciente. Cuando ya han decidido callarte con un diagnóstico, tu lucidez es fácilmente catalogada como resistencia agresiva. La enfermera me pidió entonces que entregara todos mis objetos personales restantes. Le dije que mi móvil y mi cartera ya me habían sido quitados por los hombres de Valerio. Ella desvió la mirada y extendió una bandeja de plástico. «Quítese la alianza, la cadena, las horquillas del pelo, todo lo que pueda representar peligro. Póngalo aquí. La clínica sellará y guardará los objetos». Bajé la mirada a mis manos y solo entonces me acordé de que la alianza de boda seguía en mi dedo anular. La noche anterior, cuando fui arrastrada al coche, cerré los puños con tanta fuerza que ni me di cuenta. La alianza no era cara. Valerio la había comprado hacía 5 años, cuando la empresa apenas estaba naciendo y contábamos cada céntimo. Al colocármela en el dedo, prometió que en el futuro me daría lo mejor. En ese momento, pensé que lo más valioso no era el anillo, sino la promesa. Ahora comprendía. Ciertas promesas duran solo mientras te necesiten. No quería quitármela, pero la enfermera repitió las reglas por segunda vez. El doctor Beltrán observaba en silencio, como si mi vacilación fuera un punto más a anotar en mi expediente. Me mordí el labio y me saqué la alianza. Como había perdido peso en los últimos meses, se deslizó fácilmente, dejando una marca pálida en la piel. La coloqué en la bandeja. El tintineo metálico en el fondo de plástico fue bajo, pero mi corazón se encogió. Hay cosas que no parecen pesadas mientras las usamos, pero solo cuando nos las quitamos nos damos cuenta de cuántos años de nuestra vida contenían. La enfermera me llevó al pasillo para realizar unas pruebas básicas. El pasillo era largo y frío. A ambos lados se alineaban puertas con pequeñas ventanas de vidrio. Alguien estaba de pie junto al vidrio, mirando hacia afuera con una mirada vacía. Otro paciente estaba sentado en el suelo murmurando para sí mismo. Me volví hacia la enfermera y le pregunté cómo se llamaba. Ella vaciló un segundo y respondió en voz muy baja: «Me llamo Carmen». Me agarré a esa oportunidad y bajé la voz. «Enfermera Carmen, se lo ruego, déjeme hacer una llamada solo a un abogado o a mis padres». Carmen miró de reojo a la cámara en el techo y apretó los labios. «No tengo autorización, Clara. Su expediente está marcado con restricción de comunicaciones por 48 horas. Su marido, es decir, su familia, ordenó que se evitaran estímulos externos». La familia. Qué irónico que transformen la crueldad en algo que suena honorable. Regresé a la habitación de madrugada. En el bolsillo del pijama encontré un papel con el horario diario. Horas de las comidas, de la medicación, de las rondas médicas. Todo estaba meticulosamente programado, excepto una cosa: mi propia voluntad. Me senté en el borde de la cama. Miré fijamente a la cámara en el techo y me ordené mentalmente a mí misma no romper nada, no gritar, no darles el menor pretexto para añadir nuevas notas a mi expediente. Cuando alguien cae al barro y se quiere levantar, lo primero que debe hacer es estabilizar la respiración. Si cedes al pánico, los que te rodean dirán que estuviste loca desde el principio. A la hora de comer, la enfermera trajo la comida. Una sopa sosa, algunas verduras hervidas y pescado frío. La comida no me pasaba por la garganta, pero me obligué a tragar algunas cucharadas, sabiendo que negarme a comer resultaría en una anotación de rechazo alimentario. Después de comer, pedí papel y bolígrafo para escribir lo que había pasado. Carmen vaciló y prometió consultarlo con la dirección. Poco después, en el televisor de la zona común, comenzaron las noticias económicas. Capté el nombre de Valerio, el nombre de la empresa y la voz empalagosamente pulida del presentador. Tras un incidente desagradable de carácter privado en el banquete de ayer, el director ejecutivo de la empresa tecnológica de Valerio confirmó que el proyecto Hogar Digital, una plataforma de gestión inteligente del hogar para familias jóvenes, se lanzará según lo previsto. Di un salto de la cama. Hogar Digital. Ese nombre lo inventé yo. Nació en una noche oscura cuando se fue la luz en nuestro antiguo y modesto piso de alquiler en la periferia.
Valerio estaba sentado a mi lado devorando un sencillo plato de macarrones con atún y soñaba con un producto que ayudara a las familias normales a gestionar finanzas, citas médicas y la educación de los hijos. Fui yo quien escribió el primer concepto, el documento base. Fui yo quien revisó cada página de la presentación y quien discutió con el departamento técnico para mantener la funcionalidad para mujeres embarazadas y cuidadores. Pero en la pantalla de la televisión, al lado de Valerio, en la ceremonia de inauguración, no estaba yo. Estaba Soraya, con un traje blanco, con una sonrisa tierna colocando su mano sobre la mano de mi marido, como si hubiera sido ella quien pasó con él por los días más difíciles. Me lancé contra la ventana enrejada de la puerta, intentando ver mejor el televisor en la zona común. Valerio, en la pantalla, ajustó cariñosamente el micrófono de Soraya con una ternura que yo ya no veía desde hacía mucho tiempo. Un reportero le preguntó sobre la ausencia de su esposa tras el escándalo. Él suspiró, y sus ojos se pusieron ligeramente rojos. Solo quiero que reciba un buen tratamiento. Pase lo que pase. Yo asumo la responsabilidad por ella. Escuchar aquellas palabras me provocó náuseas. El hombre que me encerró detrás de una puerta de hierro, me robó el móvil, el dinero y el derecho a la autodefensa, estaba ante las cámaras hablando de responsabilidad. Lo más aterrador de la vida no son los villanos declarados, sino aquellos que saben hablar con la voz de los santos. Regresé a la cama, intentando rebuscar en mi memoria aquello que aún me podría salvar. Contraseñas, claves del correo corporativo, copias de los estatutos sociales, borradores de las presentaciones en mi ordenador portátil personal, nombres de los socios que sabían que yo había liderado el proyecto. Necesitaba salir de allí o al menos dejar un rastro que demostrara mi cordura. Pero cuando pedí acceder a mi correo de trabajo en el ordenador del puesto médico, la enfermera de servicio sacudió la cabeza. Al final de la tarde, cuando Carmen me trajo agua, me susurró: «Clara, parece que su cuenta interna ha sido bloqueada. En las noticias han dicho que Valerio ha iniciado una reestructuración en la dirección». La miré, sintiendo que el vaso de plástico se helaba en mis manos. Valerio no solo me había encerrado allí, me estaba borrando de mi propia creación. Con el pretexto de ir al baño para esconderme de la cámara, me quedé mucho tiempo sentada en la tapa del inodoro. Las gotas de agua caían en el lavabo como la cuenta atrás de un reloj. Me preguntaba cuántas señales de alarma ignoré en esos 5 años. Cuando Valerio me pedía que no fuera a las reuniones, diciendo que a las mujeres en el sector de las tecnologías de la información no se las tomaba en serio, cuando transfirió los derechos de autor de la idea al nombre de la empresa, asegurándome que era solo burocracia, cuando Soraya le llamaba en mitad de la noche y él salía al balcón a susurrar. La trampa no se cerró en una sola noche. Se fue tejiendo hilo a hilo con mi confianza y sus cálculos. Cuando regresé a la habitación, el doctor Beltrán ya me esperaba con nuevos documentos. Colocó un bolígrafo frente a mí y con la misma voz blanda, dijo: «Clara, este es el documento de consentimiento voluntario para la observación durante 48 horas. Fírmelo para que podamos completar los trámites». La palabra voluntario se me atascó en la garganta. Voluntario es cuando te arrastran a la fuerza, te confiscan tus cosas, te cierran la puerta con llave y luego te clavan un bolígrafo en la mano para legalizar el abuso. Empujé el papel y dije lentamente: «No voy a firmar. Si quiere escribir algo, escriba la verdad». Exigí un abogado y se me negó. Una sombra pasó por la mirada de Beltrán. Por primera vez desde mi llegada, su sonrisa educada vaciló. No presionó, se levantó para salir, pero justo en la puerta dejó caer: «Clara, la resistencia excesiva solo prolongará el período de observación». La puerta se cerró. La cerradura magnética pitó. Me quedé sentada en la habitación blanca mirando la cama atornillada al suelo, la bandeja vacía donde antes había estado mi alianza y el ojo rojo parpadeando en la cámara. De repente, un silencio descendió sobre mi alma. El miedo seguía allí, el dolor también. Pero en el fondo de todo eso empezó a brotar algo diferente. No un odio ciego, sino una determinación fría de sobrevivir el tiempo suficiente para restablecer la verdad. Aquella noche, la televisión de la zona común volvió a transmitir las noticias económicas. El sonido entraba por la rendija de la puerta. Oí al presentador mencionar de nuevo Hogar Digital, hablar del potencial de inversión y del empresario Valerio, quien, a pesar de la tragedia familiar, seguía trabajando por el bien de la sociedad. Fui hacia la puerta, y a través del cristal,
Vi en la pantalla a Valerio y a Soraya, cortando la cinta ante el logotipo azul que yo misma había diseñado durante 3 noches seguidas, eligiendo cada trazo. Soraya inclinó la cabeza y sonrió mientras Valerio le susurraba algo con ternura. Bajo la luz de los focos, parecían la pareja perfecta. Y yo, la legítima esposa, encerrada detrás de una puerta sin móvil, sin documentos, sin alianza y sin siquiera tener mi nombre en el proyecto que creé. En la segunda noche, en la Clínica de la Serenidad, comprendí por qué la gente enloquece en habitaciones blancas. Ese color ya no me parecía limpio. Era el color de una hoja de papel en blanco, en la que quien tiene el poder puede escribir tu destino. Los pasos de las enfermeras en el pasillo, los pitidos de las puertas. Estaba tumbada de lado, mirando la luz roja de la cámara. Me dijeron que descansara, pero bastaba con cerrar los ojos para ver a Valerio en el escenario con Soraya. Alrededor de las 9 de la noche, Carmen entró con una pequeña bandeja de medicamentos. Me lanzó una mirada rápida, hizo una anotación en el registro y dijo bajito: «Tome esta pastilla, es solo un somnífero leve». Al mirar la pastilla blanca en el vasito de plástico, la boca se me secó. Si no la tomaba, al día siguiente aparecería en mi expediente la nota: rechazo de tratamiento. Pero si la tomaba y me dormía profundamente, y sí, mientras estuviera inconsciente, Valerio me obligaba a afirmar algo más o me atribuían acciones que nunca cometí. Tomé el vaso de agua, me llevé la pastilla a la boca, pero con la lengua la escondí hábilmente bajo el labio inferior y tragué el agua. El sabor era nauseabundo, y mi corazón latía como si estuviera cometiendo un crimen. Carmen me miró durante 2 segundos. Tal vez se dio cuenta de todo, pero no dijo nada. Al recoger la bandeja, me advirtió: «Si se siente mal, pulse el botón, pero esta noche no golpee la puerta. La cámara está grabando. Lo registrarán todo en el informe». En cuanto la puerta se cerró, me quedé mucho tiempo inmóvil, hasta tener el valor de escupir la pastilla en un pañuelo y empujarla al fondo de la papelera. No sabía si aquello iba a ayudar, pero en una situación en la que te quitan todo, hasta el derecho a decidir si te tragas una pastilla o no, aquello me hacía sentir humana. A veces, no necesitas una gran victoria. Basta con mantener una gota de lucidez, y eso ya vale más que el oro. Cerca de la medianoche, el efecto de lo poco que se había disuelto me hizo sentir un ligero aturdimiento. Mi cuerpo se ablandó en ese estado de semivigilia. La puerta se abrió y las enfermeras trajeron a una anciana de pelo blanco y la sentaron en la cama libre junto a la ventana. Oí que la llamaban doña Gertrudis. Era delgada, ligeramente encorvada, y abrazaba con fuerza una vieja bolsa de tela de donde asomaban cuadernos y una revista de finanzas desgastada. La enfermera explicó que estaban arreglando el aire acondicionado en la habitación de la anciana y que, por eso, pasaría la noche allí. Cuando las enfermeras salieron, doña Gertrudis se giró hacia mí y me preguntó con voz ronca: «Tú eres Clara, ¿verdad?». Me sobresalté y me senté, iluminada por la tenue luz de la lámpara de noche. Escuchar allí mi verdadero nombre, sin estar asociado a un diagnóstico o a un número de habitación, me provocó un nudo en la garganta. «Sí, yo soy Clara». Doña Gertrudis me miró y señaló la revista en su bolsa. «Por la tarde te vi en las noticias. Dijeron que habías perdido el juicio, pero tus ojos no parecen los de una loca. Una persona que ha sido acusada injustamente siempre mira a la puerta, no a la pared». No sé por qué, pero aquellas palabras hicieron que las lágrimas me corrieran por las mejillas. Desde mi rapto, todos me hablaban con un tono condescendiente. «Cálmese, coopere, no se resista». Nadie me había preguntado qué había pasado realmente. Me volví para limpiarme las lágrimas, no queriendo mostrar debilidad. Pero doña Gertrudis sacó la revista y la posó en el borde de mi cama. En la portada se veía a un hombre con traje oscuro, con una maqueta de un parque tecnológico de fondo, y el titular hablaba de un exitoso fondo de inversión. Miré de reojo, y me quedé congelada. El nombre de la portada cayó en el pozo de mi memoria como una piedra pesada: Matías. No lo veía desde hacía 10 años. En mi memoria, Matías no era aquel hombre de reloj caro y mirada fría. En esa época, él era solo un estudiante pobre de la Universidad Politécnica de Madrid, alto y delgado, siempre con una chaqueta descolorida, una mochila gastada y unas zapatillas desgastadas. Nos conocimos en el comedor de la universidad.
Estuvo mucho tiempo parado en la caja contando los céntimos en la palma de la mano y luego se dio la vuelta en silencio. Ese día, yo había recibido el dinero de un pequeño trabajo a tiempo parcial. No era mucho, pero ver que su comida sería solo un trozo de pan duro me rompió el corazón. Los jóvenes pobres tienen más miedo de que se les vea la miseria que de la propia hambre. Posé mi tarjeta del comedor en la mesa frente a él y mentí de forma torpe. Cargué sin querer la tarjeta con demasiado dinero. No lo voy a gastar todo antes de fin de mes. Úsala y luego me ayudas a arreglar mi portátil. Matías me miró durante mucho tiempo con una mirada llena de desconfianza y vergüenza. No tomó la tarjeta de inmediato, solo preguntó: ¿Me tienes lástima? Sacudí la cabeza. No, es una inversión. Cuando te conviertas en un gran programador, podré usar tus contactos. Aquellas palabras hicieron que la comisura de sus labios temblara en un asomo de sonrisa. Terminó aceptando la tarjeta y la guardó cuidadosamente en un cuaderno viejo. A partir de ese día, todas las mañanas aparecía en mi pupitre un café con leche caliente, a veces una napolitana de crema, o una nota pidiéndome que no me quedara estudiando hasta muy tarde. Cierta vez, la encargada del comedor se dio cuenta de que se estaban cobrando muchas comidas con mi tarjeta y sospechó que el chico la había robado. Fui llamada a la dirección de la facultad. Se juntó gente a la espera del escándalo. Ni siquiera tuve tiempo de explicar nada. Matías dio un paso adelante y asumió la culpa. Dijo que había encontrado la tarjeta y que la había usado por estar muerto de hambre. Y que yo no tenía nada que ver con el asunto. Lo miré, conmocionada, enfadada y dolida al mismo tiempo. Más tarde, cuando le pregunté por qué había mentido, él, mirando los cordones de sus zapatillas, respondió muy bajito: si se hubieran enterado de que me habías dado la tarjeta, dirían que me tenías lástima y que yo me estaba aprovechando de ti. Soy pobre de verdad, pero no quería arrastrarte a los chismorreos. Aquel año, un chico tan pobre que tenía que ahorrar en cada trozo de pan hizo lo imposible por proteger mi dignidad. Y ahora el marido con el que subí al altar vendía mi honor por una jugada de marketing y relaciones públicas. Doña Gertrudis, después de escuchar mi historia inconexa, suspiró. Pasó un dedo reseco por la fotografía de Matías. Este hombre ahora es muy famoso. Las enfermeras siempre ven los canales de economía. Dicen que invierte millones en varias empresas. ¿De verdad conoces a este hombre? Miré el rostro de la portada, tan lejano y al mismo tiempo tan familiar. La mirada se había vuelto más profunda y fría. Pero en algún lugar de ahí todavía se escondía el estudiante que me preguntaba apurado: ¿quieres que le ponga más azúcar al café? Esbocé una sonrisa amarga. Dudo que se acuerde de mí, doña Gertrudis. Él ahora está en la cima y yo estoy en este agujero. Había una amargura genuina en mi voz. Cuando tocas fondo, los recuerdos de la bondad ajena duelen más que la crueldad, porque nos recuerdan una época en la que fuimos tratados como seres humanos. La anciana se quedó callada mucho tiempo y luego atrajo lentamente la bolsa de tela hacia su pecho. En el pasillo, los pasos de una enfermera se acercaron y se silenciaron. La cámara en el techo giró ligeramente, parpadeando con su LED rojo. De repente, la anciana tuvo un ataque de tos violento, doblándose sobre sí misma como si le faltara el aire. Instintivamente corrí hacia ella, dándole palmaditas en la espalda. En ese instante, su mano arrugada se deslizó por debajo de la sábana y metió hábilmente un pequeño y frío objeto en mi palma. Casi grité cuando palpé un viejo teléfono de botones, un Nokia. Doña Gertrudis me apretó ligeramente la muñeca, continuando con su fingida tos, y susurró casi de forma inaudible: Carmen me lo metió en la mano hace una hora. Dijo que un amigo tuyo de fuera encontró la manera de contactarte. No lo abras aquí. Ve al baño. ¿Tienes un mensaje? Me quedé petrificada, intentando comprender de quién sería y cómo le había llegado a las manos, pero la cerradura de la puerta ya pitaba. Carmen entró, miró a doña Gertrudis, luego a mí, y un atisbo de tensión cruzó su mirada. Escondí inmediatamente la mano debajo de la almohada. Carmen colocó una jarra nueva con agua y dijo, como si no fuera nada: esta noche, debido a una avería, la cámara de esta habitación también capta una parte del baño. No se sabe cuándo se arreglará. Vayan a dormir. Sus palabras hicieron que mi corazón latiera desbocado. Miré a Carmen, pero ella desvió la mirada, acomodó la manta de la anciana y salió. La puerta se cerró. Me acosté, subiendo la manta hasta la barbilla,
apretando el viejo móvil con tanta fuerza que los bordes de plástico se me clavaron en la piel. Tuve que esperar casi 20 minutos hasta que todos los sonidos del pasillo se extinguieron antes de levantarme con cuidado y caminar lentamente hacia el baño. La bombilla blanca parpadeaba. Gotas de agua brillaban en el lavabo y el espejo reflejaba un rostro pálido con ojos rojos donde, sin embargo, ya no existía una desesperación absoluta. Cerré la puerta con llave. Me agaché en el ángulo muerto sobre el que Carmen me había advertido y encendí el móvil. La pantalla se iluminó, mostrando una sola raya de batería y el icono de un mensaje. En ese momento tuve miedo de abrirlo. Temía que fuera una trampa de Valerio, que me hubieran dado el móvil a propósito para acusarme de violar las normas. Pero recordando la mirada de doña Gertrudis, la advertencia de Carmen y la revista con el rostro de Matías, respiré hondo y pulsé el botón. La pantalla mostró un mensaje de un número desconocido. Solo unas pocas palabras. No tengas miedo. Mañana nos encontramos. Leí aquellas palabras una y otra vez, hasta que mis ojos se nublaron por las lágrimas. No tengas miedo. Mañana nos encontramos. Un mensaje corto, sin firma, sin promesas grandiosas, pero que hizo que mi espalda ya no sintiera aquel frío de hielo. En aquel pequeño baño con olor a lejía, apreté el viejo móvil contra mi pecho con ambas manos, como si fuera una cerilla encendida en una noche de tormenta. No me atreví a llorar fuerte, solo dejé caer las lágrimas sobre el dorso de mis manos. Desde que me llevaron, todo el mundo me decía que me calmara, pero solo ese mensaje me dio verdaderamente fuerzas para aguantar hasta la mañana. De repente, el móvil vibró. Me sobresalté, casi dejándolo caer, y me apresuré a pegarlo contra mi pecho para amortiguar el sonido. La pantalla mostraba una llamada entrante. Vacilé un segundo y respondí. Del otro lado se oía el ruido del viento y el ronroneo de un motor potente, seguido de una voz masculina, más grave y ronca que en mis recuerdos. Clara. Bastó una palabra para que yo comprendiera. Era Matías. Hay personas que creemos olvidadas, pero basta con que hablen para que los años retrocedan, revelando el calor del pasado. Sentí un nudo en la garganta y logré balbucear con dificultad. Matías. Él hizo una pausa, y luego comenzó a hablar despacio. Soy yo. Escucha con atención. Hasta mañana por la mañana, no firmes nada. No tomes ningún medicamento si no hay testigos. No discutas con los médicos. No golpees la puerta. Cuanto más tranquila estés, más difícil les resultará distorsionar la verdad. Me tapé la boca con la mano, conteniendo los sollozos. Él no preguntó cómo estaba, no me dijo palabras de lástima, trazó claramente los pasos para mi defensa. El hombre que en su día pasó hambre en el comedor seguía entendiendo que lo que yo necesitaba ahora no eran consuelos, sino una salida. Susurré. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Se oyó el roce de papeles al otro lado, seguido de su voz. Yo estaba en ese banquete, estaba sentado en una esquina al fondo de la sala. Vi cuando los guardias de seguridad te arrastraron hacia la salida de servicio y ordené a mis hombres que siguieran a la furgoneta. Valerio te metió ahí con papeles firmados por Beltrán. Solo esta noche conseguí los registros médicos y parte de las grabaciones de las cámaras exteriores. Mi abogado está en este momento lidiando con la agencia de seguridad. Por la mañana estaré allí. Al oír los nombres de Valerio y Beltrán, apreté el móvil. Así que no me había equivocado. No fue una explosión de ira por la bofetada, sino una jaula preparada de antemano. Pregunté. Él quiere robar mis acciones de la empresa, ¿verdad? Matías no respondió de inmediato. Su silencio confirmó que mi pregunta había dado en el blanco. No te quedes ahí mucho tiempo. El ángulo muerto puede dejar de ser seguro. Esconde el móvil donde doña Gertrudis te dijo. Por la mañana, cuando oigas el ruido de los coches, sal al pasillo. Del resto me encargo yo. La llamada se cortó. Me quedé sentada unos minutos más, y luego abrí la tapa de la cisterna del inodoro. Allí dentro, en una esquina seca, estaba pegada una bolsa de plástico vacía. Al parecer, Carmen ya la había preparado para que el aparato no se mojara. Escondí el móvil allí dentro. Me lavé la cara a toda prisa y regresé a la cama. La anciana tenía los ojos cerrados, pero cuando pasé, su mano se movió ligeramente bajo la sábana. Comprendí. Me estaba preguntando si todo estaba bien. Toqué el borde de su manta en señal de gratitud silenciosa. En la vida hay deudas de las que no se grita. Un móvil viejo, el ángulo muerto de una cámara, un susurro.
A veces eso es suficiente para rescatar a alguien del borde del abismo. Mientras yo, entumecida, intentaba dormirme, en otro lugar Valerio probablemente no pegó ojo. Más tarde, cuando analicé los documentos facilitados por Matías, descubrí que aquella noche Valerio se había quedado hasta la mañana en la sala de conferencias de su empresa, en las oficinas de las 4 Torres en Madrid. En la mesa, el café frío venía acompañado de borradores de acuerdos de inversión, propuestas de modificación de la estructura accionarial y un papel con el título Solicitud de peritaje médico psiquiátrico. Su abogado, un hombre implacable llamado Dr. Palacios, subrayó unas líneas con el bolígrafo y dijo: «Para limitar los derechos de ella sobre las acciones, necesitamos tiempo. Por ahora, solo podemos bloquearle el acceso a los sistemas corporativos, retener los documentos y demostrar que está incapacitada para la gestión». Valerio se apoyó en la silla, masajeándose las sienes. Ya no quedaba en él ningún rastro del esposo destrozado por las noticias, ni la ternura con la que abrazaba a Soraya. Su rostro mostraba solo agotamiento y puro cálculo. Soraya estaba sentada a su lado, golpeando con sus uñas de gel el vaso de vidrio. ¿Andas con miedo de que salga de allí y monte un escándalo? No te olvides de que los reporteros grabaron la bofetada que me dio, respondió Valerio con frialdad. Mientras la opinión pública la considere una histérica, nosotros tenemos la ventaja. Soraya cruzó los brazos. Te estás olvidando de que no es estúpida. Ella tiene los documentos originales del proyecto Hogar Digital. Si contacta con los socios, las inversiones se caen. Hizo una pausa, moviendo el café, y añadió en un tono bajo y venenoso: lo que significa que tenemos que convencer a todo el mundo de que realmente tiene problemas mentales. Una esposa normal no golpea a su marido delante de 500 invitados. Una mujer normal no se inventa el robo de una idea si no tiene pruebas. Estas palabras, que más tarde formarían parte del proceso judicial, me helaron la sangre en las venas. Soraya no solo se había metido en mi matrimonio. Sabía que yo era la esposa, sabía que el proyecto era mío, sabía que el informe psiquiátrico era falso, pero para asegurar su lugar al lado de un hombre rico, estaba dispuesta a aplastar la vida de otra mujer hasta que no quedara nada. Valerio firmó algunos papeles más, incluyendo una solicitud para que la clínica restringiera mis contactos por otras 24 horas. Se quedó callado un largo rato y luego dijo: déjenla quedarse allí unos días más. Cuando los medios de comunicación se acostumbren a la imagen de su locura, firme ella o no, lo resolveremos todo. El hombre que comió platos baratos de pasta conmigo en un piso de la periferia y que decía que la empresa era el fruto de nuestro sudor conjunto, estaba ahora sentado bajo luces de diseño caro, planeando transformarme en una sombra silenciosa. Alrededor de las 3 de la mañana, me desperté con una discusión apagada en el pasillo. Carmen le decía a un enfermero que por la mañana venía una comisión de inspección al equipamiento y que había que limpiar el ala antes de las 6. El otro refunfuñaba: justo ahora que tenemos un caso grave, vienen con inspecciones. Carmen respondió en un tono firme: por eso mismo tenemos que cumplir el protocolo a rajatabla. Me quedé tumbada con los ojos abiertos. La expresión cumplir el protocolo, salida de la boca de Carmen, sonaba a señal. Matías había dicho que vendría por la mañana. Carmen hablaba de una inspección. Las pequeñas coincidencias formaban un camino claro para mi huida. No volví a dormirme. Doña Gertrudis tampoco. Se giró hacia mí y preguntó casi de forma inaudible: ¿viene de verdad? Miré a la cámara y respondí solo con el movimiento de los labios: sí. Ella sonrió, una sonrisa cálida pero cansada. Qué bien. Cuando salgas de aquí, recuerda, no pienses en la venganza. Primero, ponte firmemente de pie. Solo quien sobrevive puede exigir justicia. Aquellas palabras me apretaron el corazón. Una mujer completamente extraña, con la que pasé menos de un día, me dijo lo que mi familia debería haberme dicho. La vida, a veces, funciona así. Los que te son cercanos te empujan al abismo, y los extraños te extienden la mano. Alrededor de las 5 de la mañana, el cielo gris de afuera empezó a aclararse. La clínica empezó a agitarse. Carmen entró a medirme la tensión. Al inclinarse para ajustar el manguito, susurró rápidamente: por la mañana, si empieza la confusión, ve por el pasillo principal hacia la salida. No corras. No te resistas. Si te preguntan algo, di: exijo un abogado. La miré, sintiendo un nudo en la garganta.
Carmen no esperaba agradecimientos. Se limitó a anotar los números y salió. Yo sabía que tenía miedo. Una simple enfermera no puede luchar contra el sistema, pero había dejado una pequeña escapatoria abierta para mí. Las personas buenas no siempre pueden realizar actos heroicos, pero si no vuelven la cara, el mundo se vuelve un poco más cálido. Saqué el móvil de la cisterna. La batería mostraba una raya. No había nuevas llamadas. Iba a apagarlo cuando de repente sonó afuera un ruido extraño. Primero parecía un trueno lejano, aunque no estaba lloviendo. Luego el sonido aumentó, transformándose en el rugido potente de motores pesados subiendo la ladera de la sierra hacia la clínica. Corrí hacia la ventana translúcida. Limpié una pequeña mancha con la manga del pijama. A través del cristal empañado y las rejas, vi cómo por la sinuosa carretera subía una fila de faros intensos que rasgaban la niebla matutina de la sierra de Guadarrama como flechas de fuego. En el ala de la clínica comenzó el pánico. Alguien gritó. Puertas se cerraron de golpe. Los camilleros empezaron a correr. Los rasgó Unari. Mi corazón latía con tanta fuerza que me tapaba los oídos. Recordé la orden de Matías. Cuando oigas el ruido de los coches, sal al pasillo, pero la puerta estaba cerrada con llave. Golpeé 3 veces la puerta, no tan frenéticamente como antes, intentando mantener la calma en la voz. Necesito bajar, exijo un abogado. Era mi único mantra salvador. Poco después, la cerradura pitó. Carmen abrió la puerta. Su rostro estaba pálido, el pelo pegado a la frente, pero su mirada estaba lúcida. No miró mis manos, solo soltó rápidamente. Ven conmigo despacio. No corras. Las cámaras están grabando. Doña Gertrudis se incorporó ligeramente en la cama. La miré y ella asintió con la cabeza de forma casi imperceptible, como una adulta que acompaña a un niño fuera del epicentro de una tormenta. En ese momento, comprendí que algunas personas aparecen en nuestra vida por poco tiempo, pero la mano que nos extienden se recuerda para siempre. El pasillo estaba inundado de una luz blanca intensa. El olor a lejía hería la nariz. Varias puertas estaban entreabiertas. Rostros asustados de pacientes asomaban solo para ser inmediatamente empujados de vuelta hacia adentro por los enfermeros. El ruido de los motores afuera se intensificó a tal punto que el suelo vibraba bajo mis pies. Al pasar por la zona común, vi que la televisión seguía transmitiendo las noticias económicas de la mañana, pero nadie le prestaba atención. Los guardias de seguridad corrían hacia las escaleras. Otros hablaban por las radios, lanzándome miradas confusas. Según el papeleo, yo era una paciente con contactos restringidos, pero ahora el ruido exterior resultaba más ensordecedor que cualquier prescripción médica falsificada. Al bajar al vestíbulo, a través de las enormes puertas de cristal, me topé con una imagen que no olvidaré en toda mi vida. Frente a las puertas de la Clínica de la Serenidad, se perfilaba una columna impenetrable de vehículos negros blindados. Eran imponentes Mercedes clase G y Maybachs, una flota de un mundo al que yo no tenía acceso. Detrás de ellos había 2 furgonetas negras, una para el equipo de abogados y otra con el logotipo de una agencia de comunicación independiente. Aquella clínica aislada estaba acostumbrada solo al gorjeo de los pájaros y a camiones de suministro ocasionales. Y ahora, en una sola mañana, todo el silencio con el que intentaron asfixiarme había sido desgarrado por el rugido de los motores. Las puertas de hierro estaban cerradas. El administrador principal, con camisa blanca, corrió hacia el exterior gritando: «Señores, no tienen cita. Esto es una institución médica. El silencio es obligatorio. Váyanse inmediatamente». Pero el hombre que bajó del primer coche lo escuchó en silencio. Llevaba un traje oscuro clásico, sin ninguna pretensión. El viento de la sierra le despeinó ligeramente el pelo. En la portada de la revista, Matías me había parecido un extraño, pero cuando levantó la mirada hacia la fachada de cristal del vestíbulo, vi de nuevo a aquel estudiante de la Universidad Politécnica de Madrid que vivía en mis recuerdos, que me miraba con gratitud y orgullo. La única diferencia era que ahora estaba ante una multitud mostrando una calma absoluta que obligaba a entrar en pánico a todos aquellos que intentaban encubrir un crimen. El abogado, Dr. Lorenzo, que caminaba a su lado, abrió su carpeta de cuero allí mismo junto a las puertas. Su voz no era un grito, pero a través de las rendijas de las puertas oí cada palabra. Somos los representantes legales de la señora Clara, actuando al amparo de una representación de emergencia respaldada por un testigo.
Su clínica retiene a una mujer mayor de edad y en pleno uso de sus capacidades mentales en un régimen de aislamiento, le ha confiscado sus documentos personales y se niega a presentar una resolución de las autoridades competentes. Exijo que abran inmediatamente las puertas y permitan que los abogados contacten con su clienta. Él admite. Un guardia de seguridad intentó intervenir, pero Matías fijó la mirada en la cámara de seguridad exterior y dijo con voz grave: «He guardado todas las imágenes de cómo la recibieron la noche pasada. ¿Quieren hablar aquí o lo enviamos todo directamente a la fiscalía? Cualquier puerta parece inexpugnable mientras esté sostenida por el miedo de las personas allí encerradas. Cuando los de fuera dejan de tener miedo, los cerrojos se rompen». Las grandes puertas metálicas se abrieron. El grupo entró al vestíbulo sin gritos ni histerias, pero la fuerza de su presencia dejó al personal médico paralizado. El doctor Beltrán apareció por la izquierda. Tenía la bata desabrochada e intentaba mantener en el rostro la pose de profesional. Me miró a mí y luego a Matías. «La paciente se encuentra bajo observación. Este tipo de estrés es incompatible con el proceso de tratamiento». Apreté los extremos de mi pijama holgado, pero antes de que pudiera decir una palabra, el doctor Lorenzo lanzó una copia de los documentos sobre el mostrador. «Si llama paciente a mi cliente, tenga la amabilidad de presentar los fundamentos legales para su retención involuntaria y privación de comunicaciones. Si se trata de una observación temporal, Clara tiene derecho a abandonar la clínica en este preciso momento». Beltrán se calló. Una pausa de un segundo fue suficiente para que todos comprendieran. No tenía los papeles necesarios. Yo estaba a pocos pasos de Matías, vestida con un enorme pijama de hospital, despeinada, con los labios secos y hematomas oscuros en las muñecas. En otro momento, habría pensado que me moriría de vergüenza si él me viera así, pero no había lástima en sus ojos. Se limitó a observarme atentamente, asegurándose de que estaba de pie, y preguntó: «¿Quieres irte de aquí?». Esta pregunta sonó tan sencilla que un nudo se formó en mi garganta. Durante 2 días, otras personas habían decidido todo por mí. Me habían dicho que estaba enferma. Habían decidido si podía hacer una llamada e incluso si tenía derecho a conservar mi alianza. Y él fue el único que me preguntó qué quería yo. Asentí. La garganta me dolía tanto que apenas pude producir un sonido. Matías miró al abogado. El doctor Lorenzo exigió de inmediato la redacción de un acta de devolución de pertenencias personales, con registro del estado de salud y lista de testigos. Beltrán intentó objetar, invocando razones de seguridad, pero esta vez fui yo quien levantó la cabeza y lo miró con firmeza a los ojos. Silabé cada palabra. «Exijo que conste en acta que mi presencia aquí no fue voluntaria. Se me negó repetidamente el contacto con mi abogado y no aceptaré ningún informe sin un peritaje médico independiente». El rostro del médico cambió. Una enfermera trajo una bolsa transparente sellada. Allí dentro estaban mi documento nacional de identidad, mi cartera, mi móvil sin batería, mis horquillas para el pelo y mi alianza. Miré la marca pálida en mi dedo anular y volví a tirar la alianza dentro de la bolsa. No me la iba a poner. Carmen, que estaba allí cerca, deslizó discretamente en mi mano un trocito de papel con su número de móvil y su horario de turnos. «Yo seré testigo», estaba escrito allí. Apreté la nota con la respiración contenida. Antes de salir, me detuve. En mi muñeca aún brillaba la pulsera de plástico con el código de barras de la clínica. La arranqué en silencio, dejando una marca roja en la piel, y la tiré sobre el mostrador de recepción, al lado del acta firmada. No hubo ataques de llanto ni gritos, solo el golpe seco del plástico sobre la mesa. Pero para mí, ese fue el sonido del primer candado de mi jaula rompiéndose. Matías se quitó la chaqueta y la colocó sobre mis hombros. El tejido olía a limpio, a calor y a viento fresco matutino. Tuve unas ganas locas de romper a llorar, pero me limité a ceñirme la chaqueta a mi alrededor y avancé por las puertas de cristal. En la calle, la niebla se resistía a disiparse. Los coches negros esperaban en el patio exterior. Algunos reporteros grababan el plano general, pero el abogado había garantizado que mi cara no sería grabada de cerca. Matías me abrió la puerta del coche. Antes de que yo entrara, me puso en las manos un sobre de color marrón grueso. «Esto es solo el comienzo», dijo. «Los vídeos de las cámaras, extractos de las transferencias bancarias al doctor Beltrán, pruebas de las reuniones de Valerio con la dirección de la clínica antes del banquete. Esto aún no basta para encarcelarlos,
Pero basta para que nunca más nadie se atreva a llamarte loca. Apreté el sobre contra el pecho. Por primera vez en 48 horas, tenía en mis manos un pedazo de la verdad. El coche pasó por las puertas de hierro. Yo no sabía a quién estaba llamando el doctor Beltrán, presa del pánico allí dentro. No sabía con qué velocidad circularían los vídeos de la comitiva por las redes sociales. Solo sabía una cosa. Al mirar atrás y ver aquel edificio blanco encaramado en la colina, estaba dejando atrás el lugar donde intentaron robarme la voz. 2 días no son nada en la escala de una vida, pero bastaron para comprender que si una mujer no protege su propio nombre, siempre habrá quien se lo escriba en un falso informe psiquiátrico. Cerca de la hora de comer, un Bentley negro frenó en seco junto a la puerta de la clínica. Valerio saltó del coche. No traía flores ni la pose de esposo arrepentido, solo el rostro pálido de furia y pánico. Había dormido toda la mañana con el móvil apagado, y al despertar, se topó con decenas de llamadas perdidas del doctor Beltrán. Entró de golpe en el vestíbulo gritando: ¿Dónde está mi esposa? La enfermera de servicio desvió la mirada de él hacia el suelo. Valerio frunció el ceño, y su voz se volvió gélida. ¿Cuál es el problema? Llame al doctor Beltrán. La chica tragó saliva, y, con la voz temblorosa, respondió: Llega tarde. Por la mañana, unos abogados entraron aquí con guardias de seguridad y se la llevaron. En ese momento, en una clínica independiente en el centro de Madrid, la doctora Elena documentaba los resultados de mis exámenes. Insomnio, un nivel de estrés severo y rastros de sedantes leves en la sangre, nada letal, pero suficiente para causar lentitud en los reflejos. La médica fotografió los hematomas en mis muñecas y la marca de la pulsera de plástico. Todo esto se incorporará al proceso, dijo ella. No es para abrir sus heridas, es para que su dolor tenga pruebas físicas. Tras la salida de la médica, Matías me llevó a un pequeño despacho privado. Sobre la mesa había un portátil, una impresora, carpetas de documentos y un termo con té de jengibre caliente. El doctor Lorenzo estaba sentado a la cabecera de la mesa. A su lado, una asistente organizaba papeles por colores. Se levantaron todos cuando entré. Nadie me miró con lástima o curiosidad. Matías me acercó una silla y colocó frente a mí una tableta con un archivo de vídeo abierto. Grabaciones de las cámaras de la Clínica de la Serenidad, un día antes del banquete. En la pantalla, Valerio, con una camisa azul oscura, entraba en el despacho de Beltrán con una carpeta negra en las manos. Se sentó. Esto había ocurrido antes de que yo le hubiera dado la bofetada, antes de que los reporteros me hubieran fotografiado, antes de que él me hubiera declarado loca, lo que significaba que aquella trampa no fue el resultado de una discusión ocasional. Todo estaba preparado de antemano. Valerio había acordado la habitación, el médico, el diagnóstico, y solo estaba esperando a que yo diera un paso en falso. Matías activó el video siguiente. Beltrán recibía un sobre. A continuación, las cámaras captaban al asistente de Valerio bajando a la recepción con el administrador. El abogado empujó hacia mí una carpeta amarilla. Tenemos 3 bloques de pruebas. El primero, las cámaras. El segundo, transferencias financieras de las cuentas de una empresa filial de Valerio a las cuentas de familiares del médico. El tercero, retención ilegal, sin resolución judicial. Escuchaba e intentaba retener todo, pero me dolía el corazón cuando el doctor Lorenzo lo llamaba simplemente Valerio. El nombre que una vez me fue tan familiar, sonaba ahora seco en los documentos jurídicos. El verdadero fin de un matrimonio no ocurre cuando se acaba el amor, sino cuando el nombre de tu esposo aparece en el apartado de investigados por vulneración de derechos. Pregunté: ¿Ya me ha quitado mis acciones? El doctor Lorenzo miró con cautela a Matías. Todavía no, pero le cerró el acceso al correo corporativo, alteró sus derechos de administradora y preparó una solicitud de peritaje médico-psiquiátrico, además de borradores de documentos para quitarle el control de su paquete de acciones. Jurídicamente son inválidos sin su firma o la decisión de una comisión. Pero si se hubiera quedado allí un par de días más y la prensa hubiera creído en su locura, todo sería mucho más complicado. Solo ahora comprendía por qué Matías había actuado con tanta urgencia. Me salvó del punto de no retorno. Sobre la mesa reposaba un sobresellado con mi alianza de boda. La asistente preguntó si la debía guardar en la caja fuerte. Sacudí la cabeza. Déjela junto con las pruebas. Matías no dijo nada, pero me dirigió una mirada profunda. Tal vez comprendía.
Al negarme a usar la alianza, me desprendía de parte de mi pasado. Pero 5 años de vida no se borran con un simple gesto. El hombre con el que pagué alquileres atrasados y con el que soñé el futuro se había convertido en mi verdugo. Lo odiaba, pero sentía lástima de la versión de mí misma que había confiado en él con los ojos cerrados. Matías colocó frente a mí una taza de té de jengibre. ¿Quieres descansar? ¿Escuchamos el resto?, preguntó él. Lo miré. Antes yo diría, decide tú, pero tras 2 días en los que personas usaron la palabra cuidado como excusa para quitarme el libre albedrío, no iba a volver a ceder ese derecho a nadie más. Vamos a ver el resto, respondí. Necesito saberlo todo. En otro vídeo, esta vez de las cámaras de la sala de reuniones de Valerio, cuyos sistemas de seguridad los informáticos de Matías habían hackeado esa misma noche, Valerio estaba con Soraya y con su abogado. El sonido era débil, pero las frases sueltas helaban los huesos. Soraya hablaba sobre crear la imagen de la mujer loca. El abogado hablaba del derecho de voto en las acciones de una persona legalmente incapaz, mientras Valerio simplemente asentía en silencio. Era una postura que yo conocía bien. Tiempo atrás, en esa misma sala, se quedaba en silencio mientras pensaba en formas de salvar la empresa. Ahora pensaba en formas de destruirme. Les pedí que empezaran a redactar la lista de testigos. La primera en ser anotada fue la enfermera Carmen, luego doña Gertrudis, y a continuación antiguos colaboradores e inversores a los que yo había enviado personalmente documentos del proyecto. Cuando la muñeca me empezó a doler, Matías me detuvo. Los abogados se ocupan del resto. Pero ¿hasta qué punto quieres hacer pública esta guerra? La decisión es tuya. Al salir a la luz, vas a tener que soportar mucha porquería. Sonreí con amargura. Ya he soportado bastante. Me llamaron loca histérica, y le dieron mi proyecto a otra mujer. Si me callo, su mentira se convertirá en verdad. No necesito que te vengues por mí. Solo necesito que me ayudes a proteger las pruebas. ¿Quién va a hablar seré yo? Matías me miró detenidamente. Algo en su mirada tembló, pero solo dijo, «Está bien, te ayudaré a proteger las pruebas». El simple «está bien» me devolvió la confianza, haciéndome sentir de nuevo dueña de mi propia batalla. Mientras yo analizaba la cronología de los hechos, Valerio estaba completamente desesperado. Un video enviado por Carmen, desde la clínica, lo mostraba irrumpiendo en mi habitación vacía, tirando las mantas al suelo y asomándose al baño, como si yo fuera un objeto valioso que le hubieran robado. El doctor Beltrán, pálido como el papel, se justificaba diciendo que el equipo de Matías tenía argumentos legales de peso. Valerio empezó a gritarle. Para un hombre acostumbrado a controlar cada milímetro de su mundo, el hecho de que su esposa obediente hubiera desaparecido de la jaula cerrada con llave era una verdadera catástrofe. Al final de ese mismo vídeo, Valerio estaba de espaldas a la cámara, frente a la ventana, llamando nerviosamente a alguien. El doctor Lorenzo detuvo la imagen. Tras esta llamada, se registró en el sistema de su empresa un acceso con la cuenta de administrador. La asistente puso sobre la mesa borradores de documentos recuperados. En la tercera página, bajo el título Poder para la transmisión de derechos corporativos, constaba la firma clara. La letra era asustadoramente parecida a la mía. Sentí que se me helaba la sangre. Me quedé hasta la mañana en la oficina de Matías. El doctor Lorenzo apilaba calmadamente los papeles, señalándolos con rotuladores de colores. Al día siguiente, cambié el pijama por un sobrio traje de chaqueta y pantalón azul marino oscuro que la asistente de Matías me había traído. El corte impecable me daba el aspecto de una mujer que había dormido maravillosamente y que jamás había pisado una clínica psiquiátrica. Solo yo sabía que bajo las mangas largas se escondían hematomas violáceos. Matías estaba apoyado en el marco de la puerta. «¿Estás segura de que quieres ir hoy?», preguntó. Me miré al espejo. Mis ojos estaban ligeramente hundidos, pero respondí sin vacilar. «Tengo que ir. Es la presentación del proyecto Hogar Digital para los inversores en las 4 Torres. Si no voy, Valerio borrará definitivamente mi nombre de este proyecto». El evento tenía lugar en el enorme auditorio de las 4 Torres en Madrid. Valerio estaba junto al escenario principal, conversando distendidamente con algunos inversores. Su máscara de respetabilidad volvía a ser impecable. Soraya estaba a su lado, encarnando el papel de socia ideal. Entré en el salón acompañada por Matías y por el doctor Lorenzo. El ruido de las conversaciones disminuyó gradualmente. Algunos reconocieron a Matías. Luego empezaron a fijarse en mí.
Sus miradas se deslizaban por mi rostro, mis mangas y, por supuesto, mi paso firme e inquebrantable. Valerio giró la cabeza. Su sonrisa se congeló durante una fracción de segundo, pero se recompuso rápidamente. Bajó los escalones del escenario, se dirigió a mí y dijo con una voz calculadamente preocupada: «Clara, vamos afuera. Hay demasiada gente aquí. No te hace bien. No te hace bien». 4 palabras impregnadas de una falsa compasión que apenas disimulaban una amenaza afilada como el acero. No me moví. Matías se colocó a mi lado como una muralla de granito, pero sin intervenir. Respondí calmadamente: «He venido a asistir a la presentación del proyecto en el que colaboré activamente. ¿Por qué motivo tendría que salir?». La expresión de Valerio se oscureció. Se inclinó hasta mi oído. «No te olvides de que tu ficha médica sigue en la clínica. Basta una palabra mía y toda la prensa concluirá que tuviste otro brote. Ya has montado bastante escándalo. No quemes tus puentes». Lo miré como si contemplara a un extraterrestre. Él conocía mis puntos débiles y los esgrimía como armas. Le respondí en voz baja: «Mis puentes ya no están en tus manos». El maestro de ceremonias en el escenario ya estaba anunciando el discurso del director ejecutivo. Matías se inclinó. «Vamos a la primera fila». Valerio subió al escenario y empezó a presentar las maravillas de la gestión de presupuestos para familias jóvenes. Mostraba gráficos, citaba conceptos. Había párrafos enteros que habían sido copiados de mi informe inicial. Soraya estaba sentada al pie de las escaleras, lanzándome miradas aterrorizadas. Una persona con la conciencia sucia tiene un miedo pavoroso al silencio de su víctima. Al tocar la pequeña memoria USB que guardaba en el bolsillo, comprendí que el momento había llegado. Al cabo de 40 minutos, se inició la sesión de preguntas y respuestas. Un joven periodista de un canal de noticias tomó el micrófono y preguntó a Valerio sobre el reciente escándalo con su esposa. Valerio abrió los brazos y suspiró, fingiendo desgana. «Bueno, no me gustaría mezclar la vida personal con los negocios. Clara es una persona a la que amé profundamente. Pido únicamente que no la juzguen por aquellas imágenes en las que perdió temporalmente el control. Era la escapatoria perfecta». Sin pronunciar la palabra loca, sembraba hábilmente la duda. Un inversor destacado en la sala se volvió hacia atrás. «Señor Matías, ¿está usted aquí en calidad de inversor potencial o solo a título particular? ¿Y quién es la señora que lo acompaña?». Matías tomó uno de los micrófonos de la sala, pero en vez de responder, me miró. Asentí afirmativamente con la cabeza y tomé el micrófono de su mano. El salón se quedó en un silencio sepulcral. Se oyó perfectamente a Valerio tomar aire con fuerza en el escenario y el sonido frenético de los obturadores de las cámaras fotográficas. Agarré el micrófono con la mano derecha y posé la izquierda sobre la carpeta de documentos que reposaba en mi regazo. «Mi nombre es Clara». Mi voz salió un poco áspera, pero nítida y rotunda. «Soy la esposa legal de Valerio y la coautora del proyecto Hogar Digital. Hace 2 días, tras descubrirlo con otra mujer, que además era asistente de este proyecto, le di una bofetada. No lo niego. Sin embargo, denuncio que, a raíz de esa bofetada, mi marido ordenó que me secuestraran e intentó declararme jurídicamente incapaz». En el escenario, el rostro de Valerio palideció por completo. Soraya se agarró a los brazos de la silla con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No les presté demasiada atención. Miré fijamente al público y a las cámaras allí instaladas. Él afirma ante ustedes que perdí el control. En ese caso, solicito que justifique el siguiente audio. Desbloqueé la pantalla del móvil y coloqué el archivo de audio junto a mi micrófono. La acústica formidable del auditorio hizo rebotar las palabras de Valerio por las paredes y los oídos de todos los presentes. «Déjenla quedarse allí unos días más. Cuando los medios de comunicación se acostumbren a la imagen de su locura, firme ella o no, lo resolveremos todo». Siguió la voz de Soraya, hablando de crear la imagen de la mujer loca y el consejo gélido del doctor Palacios sobre cómo despojarla de las acciones de la empresa. La reacción fue fulminante. El caos se instaló en el público. Soraya se puso de pie, blanca como la pared. Los periodistas saltaron las filas, atropellándose en dirección al escenario, lanzando ráfagas de preguntas simultáneas a Valerio. El mismo inversor que había hablado hace poco frunció el ceño y acribilló a Valerio. «¿Cómo explica esta grabación?». Valerio titubeaba,
balbuceaba al micrófono. Eso es un montaje. Como ven, mi esposa no está bien. Pero sus excusas se hundieron en la misma trampa que él había preparado. Yo permanecí inmóvil en el epicentro del huracán de flashes, sintiendo las uñas clavadas en la palma de mi mano, y mi voz cortó el tumulto con nitidez. Dice que estoy loca, pero no sabe justificar sus propias palabras. Aquella grabación fue el fósforo lanzado a un barril de pólvora. En cuestión de horas, los telediarios, las redes sociales y los informativos locales destrozaron la reputación de Valerio y de Hogar Digital. Reporteros de investigación empezaron a escarbar en las entrañas de la Clínica de la Serenidad y a desvelar la red de ingresos forzosos. A la mañana siguiente, Matías y el doctor Lorenzo se aseguraron de que mi declaración a un equipo de reportajes de investigación transcurriera de forma controlada. Cuando la maquilladora sugirió cubrir los hematomas de mis muñecas con base, me negué rotundamente. No pretendía transformar mi sufrimiento en un espectáculo de telerrealidad, pero tampoco planeaba ocultarlo. Los hematomas eran mi medalla de supervivencia. Ante las cámaras, afirmé. Admito que la bofetada fue un error burdo, pero dar una bofetada a un marido infiel no legitima privar a la esposa de su móvil, retenerle la identificación, encarcelarla y fabricarle un diagnóstico falso de trastorno mental por encargo. Si el marido traiciona, no pide perdón. En lugar de pedir perdón, pone en duda la cordura de su esposa ante los demás. En paralelo, el doctor Lorenzo se encargó de difundir los comprobantes de los sobornos recibidos por el médico y el personal de seguridad. Las oficinas de Valerio eran, en esta fase, la sucursal del infierno. Los abogados recibían notificaciones incesantes de rescisión de contratos de inversión. Valerio se aisló en su despacho. Su pequeño imperio no se derrumbó debido a un simple ajuste de cuentas matrimonial. Estalló porque se asentaba enteramente sobre la mentira y sobre un golpe de estado corporativo sucio. El doctor Beltrán evitaba a los medios y a las autoridades médicas, pero la enfermera Carmen tuvo la valentía inaudita de testificar ante la Guardia Civil de Guadarrama, certificando que yo había estado allí en pleno uso de mis facultades. Al final de la tarde de ese día, revisaba mis declaraciones televisivas en la oficina de Matías. Él no me atosigó con palabras vacías de consuelo. Se limitó a ponerme al lado una taza de té y una caja de pañuelos de papel. Cuando me oyó decir en televisión, «No quiero compasiones, analicen únicamente los hechos», Matías asintió levemente con la cabeza. Comprendía perfectamente mi carácter. Mientras el polvo aún no se había asentado, Soraya intentó cerrar los ojos al derrumbe y se dirigió a la calle Serrano para un par de compras consoladoras. Sin embargo, en un terminal de pago de una tienda de lujo, su tarjeta de crédito corporativa dio el temido aviso. Tarjeta bloqueada. Varios clientes murmuraron en los alrededores al reconocer a la mujer cuya voz aparecía en la grabación. Más tarde, un mensajero le entregó personalmente una citación, con capturas de pantalla de los mensajes que había intercambiado con Valerio, en los que planeaban fabricar la imagen de mi supuesta locura, acompañadas de los justificantes bancarios que demostraban la financiación de artículos calumniosos y noticias falsas. Desesperada, llamó incesantemente a Valerio, quien finalmente le atendió a gritos. «Busca la manera de pagar tus gastos, y no me metas en más problemas». El supuesto idilio amoral forjado en la deslealtad se desmorona a la velocidad de la luz cuando cesa el patrocinio financiero. A petición expresa del doctor Lorenzo, no divulgamos todo el arsenal de pruebas en Internet. Él aseguraba que teníamos pruebas decisivas para los tribunales civiles y penales, y yo prefería no transformar la causa en un lodazal. Transcurridos 2 días, Valerio me hizo la llamada que yo ya esperaba. Tardé mucho en responder. Su voz al otro lado no ocultaba el desconcierto. «Clara, tenemos que hablar. Todo aquello fue un malentendido. No quería hacerte daño. Solo entré en pánico al pensar que arruinarías las inversiones». En aquellas circunstancias, su arrepentimiento no nacía del remordimiento, sino del miedo a sufrir las consecuencias. Le respondí serenamente: «Si quieres hablar, que sea presencial, pero trae a tu abogado contigo». Nos encontramos de nuevo en la vieja sala de reuniones donde antes, y de madrugada, yo dibujaba diagramas de flujo con rotulador en la pizarra blanca de aquella empresa recién nacida. Me senté en el extremo opuesto de la mesa, protegida por una montaña de notificaciones legales. Valerio había desmejorado notablemente, y sus ojos parecían cansados. Usó el viejo truco de la labia aterciopelada.
Clara, ¿de verdad tiene que terminar así? Admito mi infamia con Soraya, pero lo de la clínica psiquiátrica. De verdad quería que fueras a descansar, a despejar las ideas. Tiré en mitad de la mesa el fajo de papeles que traía. Desde el momento en que ordenaste que me encerraran allí, dejamos de ser marido y mujer. Asisto a esta reunión únicamente para transmitirte mis únicas e irrefutables exigencias. Divorcio inmediato. El reparto íntegro del patrimonio empresarial construido durante nuestro matrimonio y con mis fondos desde el origen de la empresa, y la declaración de invalidez formal y definitiva de cualquier poder fraudulento en el que hayas falsificado mi firma. Valerio analizó las páginas como quien contempla una sentencia de muerte. El doctor Lorenzo adjuntó la fotografía comprometedora del encuentro de Valerio y el psiquiatra en la víspera del banquete en el barrio de Salamanca. Su abogado, el astuto doctor Palacios, se apresuró a intervenir, pero Valerio lo calló con la mano, lanzándome una mirada colérica. Clara, los inversores ya han abandonado el barco. Si mi patrimonio se queda con el valor contable por los suelos, tú pierdes tanto como yo. Su desesperación se refería a la salvación monetaria de la empresa y jamás a la tortura sádica por la que me había hecho pasar. Si la viabilidad de su empresa depende primordialmente de la incapacitación psiquiátrica fraudulenta de su esposa, dije con tono gélido, entonces que estalle para siempre. Valerio rebajó el tono y empezó a suplicar la retirada de las denuncias ante la Guardia Civil a cambio de indemnizaciones cuantiosas y el restablecimiento de las acciones. Todavía hablaba de proteger nuestra dignidad y nuestro legado común. Me puse en pie. Mi dignidad no es un bono extra o una limosna compensatoria. La demanda civil está interpuesta y tienes la comparecencia obligatoria en el tribunal. El resto lo harás con la justicia penal. Cuando estaba a punto de cruzar la puerta, me gritó. Clara, pero tú me amaste. No miré atrás. Sí, lo había amado profundamente y por eso la traición había destrozado tantas cosas. Sin embargo, el hecho de haber amado no me obligaba a consentir que me enterraran viva. Durante los 3 meses siguientes, la justicia siguió su curso. La Clínica de la Serenidad, en la Sierra de Guadarrama, fue sometida a una profunda inspección administrativa. Beltrán perdió su licencia profesional. Doña Gertrudis, físicamente debilitada pero completamente lúcida, prestó declaración en persona. Matías se encargó de llevarla hasta allí. Explicó con detalle cómo había llegado a sus manos el viejo Nokia y cómo Carmen había ayudado a hacerme llegar el mensaje. El testimonio de aquella mujer, que hasta entonces había sido una completa desconocida para mí, ayudó a desmontar la falsa versión psiquiátrica que habían construido por encargo. Soraya, que había huido temporalmente al norte después del derrumbe de su carrera en las 4 Torres, fue localizada y detenida. Terminó prestando una declaración detallada sobre la trama, con la esperanza de obtener una reducción de condena. La vista definitiva tuvo lugar en un tribunal civil de Madrid, bajo una luz clara que entraba por los grandes ventanales. Yo llevaba un traje gris de seda. En el bolsillo interior, cerca del corazón, guardaba mi antigua tarjeta del comedor de la Universidad Politécnica de Madrid. Matías me la había devuelto al salir del coche. Él se sentó discretamente en una de las filas traseras, junto a su abogado. Saber que estaba allí, sin intentar ocupar el centro de la escena, me transmitía una calma firme. Valerio parecía haber envejecido 10 años. Su defensa intentó sostener que todo había sido una intervención psiquiátrica de urgencia, supuestamente destinada a protegerme y a evitar daños a la empresa. Pero aquella versión quedó destruida por los extractos bancarios que demostraban los sobornos a Beltrán, por las grabaciones y por las declaraciones claras y creíbles de doña Gertrudis y de la enfermera Carmen. Valerio terminó derrumbándose en el banquillo cuando se presentó el peritaje que confirmaba que mi firma había sido falsificada en los documentos relacionados con mis acciones y mis derechos de gestión. Entonces llegó mi turno de hablar. Me puse en pie con la firmeza de todos aquellos años en los que habían intentado pisotearme. Durante los últimos 5 años, fui una de las creadoras reales de aquella plataforma. Sacrifiqué mis mejores años para ayudar a sostener la empresa cuando apenas podía pagar sus deudas. En un momento de dolor y humillación, golpeé a mi marido durante una ceremonia pública. Reconozco ese error, pero después pagué un precio desproporcionado. Me encerraron, me incomunicaron y utilizaron un diagnóstico falso para intentar quitarme mis derechos, mis acciones y mi capacidad de defenderme. No estoy aquí para pedir compasión.
Estoy aquí para exigir que se reconozca el chantaje, el acoso y el intento de incapacitación fraudulenta al que fui sometida. Exijo la restitución íntegra de la parte que me fue usurpada y que mi nombre quede completamente libre del estigma psiquiátrico que intentaron imponerme. La resolución judicial atendió íntegramente mis principales peticiones. Se declaró la nulidad de las actuaciones fraudulentas relacionadas con mis acciones y mis derechos de gestión. También se consideró ilegal el bloqueo de mi acceso a los sistemas corporativos y quedaron anulados todos los documentos que llevaban mi firma falsificada. En paralelo, la privación forzosa de mi libertad, la incomunicación y mi ingreso irregular en la clínica pasaron a la jurisdicción penal. Más adelante, los responsables de mi reclusión en la sierra recibieron las condenas correspondientes. Por extraño que parezca, no sentí euforia ni ganas de celebrarlo. Después de vivir tanto tiempo sin aire, recuperar la libertad no se parece a una fiesta. Se parece más a abrir lentamente una puerta muy pesada y descubrir que todavía puedes respirar al otro lado. Al abandonar el tribunal, solicité la devolución de los objetos que habían sido incorporados al procedimiento como pruebas. Entre ellos estaba la bolsa sellada que contenía mi alianza de boda. Aquel anillo ya no representaba una promesa. Era solo un objeto frío, testigo de una juventud hipotecada en una mentira. Arrancar de golpe los años vividos nunca resulta fácil. Yo tampoco salí de aquellos sin cicatrices. Medio año después, a mediados de primavera, trasladé la empresa a unas oficinas sencillas y recién rehabilitadas en Arganzuela. Tras la crisis financiera provocada por las maniobras de mi exmarido y por el uso irregular de fondos, reconstruí el proyecto original en servidores limpios y con un nuevo equipo. No quise convertir el despacho en una galería de trofeos. En el panel de cristal de mi mesa coloqué una sola frase, que desde entonces marcó mi rumbo. Todas las personas cargan con sus propias heridas. Pero utilizar esas heridas para fabricar un diagnóstico, silenciar a alguien y encerrarlo es un crimen. Las visitas de Matías se convirtieron poco a poco en un ritual tranquilo. No hacía ostentación de sus coches de lujo ni de su éxito. A veces se limitaba a acompañarme a tomar un café en la esquina. Otras veces me enviaba una infusión de tila por la tarde, cuando sabía que llevaba demasiadas horas trabajando. Una noche húmeda en la Latina le dije: «Deja ya de tratarme con tanto cuidado. Puedo soportar más de lo que crees». Matías respondió con dulzura: «No dudo de tu fuerza. Creo en lo que defiendes y en quién eres». Comprendí entonces que las mujeres valientes no siempre necesitan que alguien las rescate. A veces solo necesitan una presencia que no hiera, que no controle y que no asfixie el lento proceso de reconstruirse. A mediados de diciembre, en pleno invierno, Matías me sacó de la oficina después de otra jornada interminable. Me llevó a la vieja cafetería cercana a la facultad, renovada con los años, pero todavía impregnada del aroma del pan y del café de la ciudad universitaria. Nos sentamos en el mismo rincón de otros tiempos. Pidió unos bocadillos sencillos y, para mí, un café solo, muy caliente y sin azúcar. Me reí al reconocer aquel detalle. ¿Todavía recuerdas que no soporto las cosas demasiado dulces? Matías sonrió. Cuando no podíamos pagar ni la matrícula, aquel menú nos salvó más de una vez. Hay cosas que no se olvidan. Entonces sacó una pequeña reliquia de sus años de estudiante. Mi antigua tarjeta plastificada del comedor de la Universidad Politécnica de Madrid. Contemplé la fotografía desvaída de aquella joven asustada que yo había sido. Las marcas del tiempo recorrían los bordes de la tarjeta. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Cómo has podido guardar esto durante una década? Matías colocó la tarjeta sobre la mesa. Cada vez que sentía que iba a hundirme, recordaba lo que hiciste por mí. No porque me dieras comida, sino porque me ayudaste sin humillarme. Me trataste como a una persona cuando yo no tenía nada. Hizo una pausa y me miró con calma. Durante años quise devolverte aquella deuda. Después entendí que no se trataba de devolverte dinero. Quería estar ahí el día en que el mundo intentara ensuciarte, para recordarte que tú seguías siendo la misma persona que me tendió la mano. La luz de la tarde entraba entre los tilos de la avenida y dibujaba reflejos dorados sobre la mesa. Toqué los bordes gastados de la tarjeta y traté de devolvérsela. Pensaba que debía conservarla él, como guardián de aquel recuerdo. Pero Matías empujó suavemente la tarjeta hacia mí. Aquel día compartiste conmigo algo que necesitabas para ti misma. No fue caridad, fue confianza. Su voz se volvió más baja. Ahora no quiero ocupar tu vida ni decidir por ti. Solo quiero preguntarte si me permites caminar a tu lado, de aquí en adelante.
No delante de ti. No detrás. A tu lado. Se quedó en silencio. ¿Puedo hacerlo? Durante unos segundos no pude responder. Miré la vieja tarjeta, la luz que subía hacia el techo del comedor y al hombre que había recorrido un camino inmenso para llegar hasta aquel momento sin exigirme nada. Reconstruir un corazón quemado por la traición requiere tiempo. Yo todavía llevaba cicatrices, pero también sabía algo con absoluta certeza. Matías nunca intentaría imponerme sus decisiones ni convertir su cariño en una forma de control. No quería salvarme, quería acompañarme. Sonreí despacio, guardé la tarjeta amarillenta en el fondo de mi bolso y asentí. Afuera, el viento movía las copas de los viejos tilos madrileños. Las sombras danzaban sobre la calle al otro lado del ventanal. La justicia de la vida a veces llega tarde. También llegan tarde algunas personas buenas. Pero para quien sigue caminando, incluso después de haber atravesado la oscuridad, siempre termina apareciendo una nueva luz en el horizonte. Fin.